pérdida de las mejores tropas y reclutamiento de embarazadas. El fin del conflicto en Kiev. Ante los errores acumulados en los últimos 2 años, Ucrania se acerca a una nueva etapa del conflicto, marcada por escándalos de corrupción, destitución del comando de las Fuerzas Armadas y pérdida de posiciones en el campo de batalla con Rusia. Los expertos coinciden en que, sin el envío de recursos de los aliados, el fin está cerca. En una derrota descrita por los medios de comunicación de su principal aliado, Estados Unidos, como contundente, las últimas semanas están entre las peores para Ucrania en el campo de batalla desde el inicio de la operación militar especial rusa. Después de perder el control de la ciudad de Avdiivka, en la República Popular de Donetsk, RPD, las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a vivir una rutina de retiradas delante de las tropas rusas. En medio de otra batalla obstaculizada por el presidente Volodymyr Zelensky en busca de más recursos de sus patrocinadores occidentales, en el Congreso estadounidense, la inminente elección ha hecho que los republicanos frenaran meses atrás la aprobación del proyecto que inyecta $60.000 millones en ayuda militar al país eslavo y, además, la Unión Europea, que también está experimentando varios problemas internos, está en su límite de gasto. El gobierno ucraniano también parece perder, incluso con la difusión de mentiras. El profesor y especialista en geopolítica y conflictos internacionales, Ricardo Cabral, señala en entrevista con Sputnik que los discursos del mandatario ucraniano, como cuando aseguró este mes que las tropas derribaron 7 cazas rusos, están diseñados para justificar, ante los malos resultados, los miles de millones de dólares gastados por el país. Una gran parte de los medios occidentales se lo cree las declaraciones de Zelensky, pero la gente que investiga mucho no ve estas cifras. Zelensky es un actor, no podemos olvidar que es un gran comediante y ha tratado de estimular a su pueblo. Pero la mentira es parte de la guerra, afirma. Para el analista, todavía existe un comportamiento extremadamente arrogante por parte del presidente al intentar guiar a Europa, hecho que incluso logró durante una gran parte del tiempo. Otra estrategia adoptada por el gobierno ucraniano son las estadísticas que muestran la falsa popularidad del actual presidente, que ya aplazó las elecciones previstas para este año bajo la justificación del conflicto. Si tuviera al pueblo creyendo en la victoria de las Fuerzas Armadas, no tendría dificultad en hacer la movilización para el ejército. Su pelea con Valery Zaluzny, excomandante de las tropas, fue porque querían 500.000 hombres y no lo hicieron. Los tienen. El grupo de edad en la línea del frente es de 41 años, incluso están usando mujeres embarazadas en la línea del frente, personas con síndrome de Down. Entonces es porque el reclutamiento no es fácil. ¿De dónde van a sacar los soldados? ¿Vas a conseguir las granadas de artillería que también faltan en Occidente? Argumenta. Con pérdidas de hasta 10 kilómetros en la línea defensiva contra el ejército ruso, que recientemente demostró que puede producir 7 veces más municiones que todo el llamado Occidente ampliado, el profesor cree que el conflicto está en el principio del fin. Para el especialista, cada vez es más difícil para Ucrania encontrar posibilidades para resistir. Aparecieron muchas imágenes de ellos cavando trincheras con marcos de madera. No solucionará mucho y en esta imagen falta algo, que es el campo nevado. En ese momento, Ucrania estaba cubierta de nieve y mostraron estas trincheras como si se estuvieran construyendo ahora, explica. ¿Cuáles son las sanciones contra Rusia? Utilizadas inicialmente con el objetivo de estrangular la economía rusa en medio de la operación militar en Ucrania, ya se han aplicado más de 16.000 sanciones contra el país sin tener los efectos deseados. Al contrario,
El profesor Ricardo Cabral mencionó la inmensa pérdida que supuso la UE con estas medidas, ya que el bloque tuvo que renunciar a recursos energéticos rusos considerablemente más baratos. La pérdida europea es inmensa, porque consumen petróleo y gas muy caros de Estados Unidos y ahora recurren a conseguirlo en otros lugares, principalmente en África, y pagan más. Pero hay un detalle. Estados Unidos importa petróleo ruso, porque cuando toman petróleo de la India, por ejemplo, en realidad es petróleo ruso transportado en barcos indios. Pero ellos lo saben y también sucede con la bauxita, el uranio y los diamantes. Me parece muy gracioso, sancionan todo, compran a India y China e India importan de Rusia y se lo venden a un precio más alto, afirma. Además, el experto citó la expectativa de crecimiento de la economía de Rusia este año, por encima del 3%, incluso con el conflicto y miles de sanciones. Europa está en una crisis tremenda, debería gastar dinero en modernizar su infraestructura, buscando otras condiciones para mejorar la productividad. Estos últimos años de bonanza económica europea estuvieron garantizados por el petróleo y el gas rusos baratos. ¿Van a reemplazar eso? No lo sé, solo sé que no será barato, responde. A los estadounidenses no les gusta apostar por los perdedores. El especialista en geopolítica y conflictos internacionales también comentó la situación en Washington, donde se espera que este año se repita la contienda presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. La campaña también podría definir nuevos rumbos para el conflicto en Ucrania, dada la fatiga de la población estadounidense ante el financiamiento interminable para el país de Europa del Este. Biden está siendo derrotado por la próxima administración. El problema es el ámbito exterior y los errores. El apoyo que Estados Unidos está dando a Israel perjudica enormemente su imagen y el conflicto en Ucrania también se ve como una guerra a favor del perdedor. Los estadounidenses tienen esa cosa de no apostar a los perdedores, de que siempre les gusta ganar los juegos. La corrupción en Ucrania, que ocupa el puesto 122 entre 180 países en el ranking mundial de transparencia, también plantea interrogantes entre los votantes del país norteamericano, añade el experto. El profesor recuerda que hay sospechas sobre al menos $1.000 millones y que el país no pudo responder a las solicitudes de los congresistas para realizar auditorías, incluidas las de las armas recibidas. Tuvimos armas apareciendo en varios lugares del mundo, incluida Gaza. Creo que la imagen de Biden se ve perjudicada por estas decisiones equivocadas en el ámbito exterior y principalmente por su conducta, afirma, a pesar de creer que la carrera sigue abierta, incluso cuando las encuestas iniciales muestran la ventaja de Trump. No creo que Biden pueda pasar a las elecciones, creo que en algún momento, dada la fragilidad de su salud, podría ser que en algún momento a partir de ahora se retire de la carrera. Esto pasó ahora en la Conferencia de Seguridad Mundial en Múnich, algo que es cuanto menos poco ético, pero que muestra los movimientos dentro del Partido Demócrata. Kamala Harris, la vicepresidenta del país, tomó posición y dijo que si por alguna razón el presidente no puede postularse, el nombre está a disposición del partido, afirma. ¿Cuántos soldados tiene todavía Ucrania? El mes pasado, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, reveló que las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido más de 444.000 soldados desde el inicio de la operación especial y que actualmente la media es de 800 combatientes menos cada día, además de 120 unidades de distintos tipos de armas. El experto militar y oficial de reserva de la Armada de Brasil, el comandante Robinson Farinazzo, dijo a Sputnik que el primer error de Zelensky fue no haber llegado a un acuerdo con Rusia al inicio de la operación, ante las presiones de Occidente para mantener el conflicto.
El ejército ucraniano fue destruido y reconstruido varias veces a lo largo de la historia. El material es una pesadilla logística. Solo tienen 3 tipos diferentes de vehículos de combate. Ningún ejército va a la guerra así, con esta pesadilla logística, esta variedad tan grande de suministros. Creo que todo el problema fue no haber llegado a un acuerdo, no haber cambiado el enfoque en relación con la entrada en la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, argumenta. El comandante cita como ejemplo los combates en Mariupol, justo al comienzo de la operación rusa. No creo que haya que defenderlo prácticamente hasta el final como estaba. Hubo un gran desperdicio allí, uno de los mejores ejércitos ucranianos fue destruido en Mariupol. Luego estuvo la defensa de Artyomovsk, cuando también perdieron mucha gente innecesariamente. Cuando vieron que la ciudad era indefendible, debieron declarar la ciudad libre o hacer una retirada ordenada, argumenta al tiempo que menciona que considera suicidas las decisiones tomadas por el mando militar del país. El experto militar también comparó la situación actual en Ucrania con la del antiguo Vietnam del Sur, que en 1974 fue apoyado por Estados Unidos en la guerra civil con el homónimo del norte. Los estadounidenses ya se habían marchado el año anterior, cuando el ejército norvietnamita inició una carrera hacia el sur, la llamada Operación Primavera. El presidente del sur incluso pidió dinero, no lo recibió y el norte entró en Saigón, capital de la época. Ya hay una pre-debacle colapsada en el campo de batalla. Rusia tomó varias aldeas esta semana, concluye. Finalmente, el comandante Robinson Farinazzo reflexionó sobre la publicación exclusiva de Sputnik de la conversación entre comandantes alemanes sobre el plan de ataque al puente de Crimea. O el gobierno alemán sabía todo esto y es cómplice, tiene que explicar a Rusia y a los votantes por qué pone al país en riesgo de una tercera guerra mundial, o el gobierno no lo sabía y debería despedir a todos estos soldados.